Seguro que a muchos les ha pasado que están en medio de una conversación con una IA y de repente, ¡pum!, se olvida de todo. Es, sin duda, una de las mayores limitaciones que tienen hoy en día. Pero, ¿qué pasaría si una IA pudiera tener una memoria perfecta, una memoria a largo plazo? Bueno, hoy vamos a analizar un nuevo sistema llamado MemGPT que promete ser justamente eso. Para entender bien de qué va todo esto, primero vamos a ver cuál es el problema de raíz con la memoria en la IA. Después, descubriremos una solución súper ingeniosa que viene del mundo de los sistemas operativos. Luego, claro, desglosaremos cómo funciona MemGPT, veremos los resultados, que son sorprendentes, y al final reflexionaremos sobre qué significa esto para el futuro. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Por qué los chatbots parecen tener tan mala memoria? Vamos a meternos de lleno en el problema que MemGPT está diseñado para resolver. Es una sensación muy, pero muy común, ¿no? Le contamos a una IA detalles súper importantes sobre un proyecto o incluso algo personal, y a los pocos mensajes es como si esa parte de la conversación nunca hubiera existido. La IA simplemente lo olvidó. El responsable técnico de esta amnesia digital tiene un nombre: la ventana de contexto. Pensemos en ella como la memoria de corto plazo de la IA. Solo puede ver o procesar una cantidad limitada de texto a la vez. Todo lo que queda fuera de esa ventana, ya sea el comienzo de una larga charla o un pedazo de un documento, es como si se desvaneciera de su mente. Y miren, para que se hagan una idea, incluso los modelos más potentes tienen un techo. GPT-4 Turbo, por ejemplo, maneja unos 2.600 mensajes. Suena mucho, ¿verdad? Pero no es infinito. Si pensamos en una conversación que dura semanas o en analizar un contrato de cientos de páginas, esta limitación sigue siendo un freno gigantesco. Entonces, si simplemente hacer esa ventana de contexto más y más grande no es la solución definitiva, ¿qué se puede hacer? Pues resulta que la inspiración vino de un concepto muy clásico, súper probado del mundo de la computación. La solución se basa en una analogía que es francamente genial. Pensemos en cómo funciona una computadora. Tiene su memoria RAM, que es súper rápida pero limitada y cara, y un disco duro, que es más lento pero tiene un espacio de almacenamiento masivo y barato. Bueno, los sistemas operativos son expertos en gestionar qué mover entre estos dos niveles. MemGPT aplica exactamente esta misma lógica a la inteligencia artificial. Y esa es la idea central de todo esto. En lugar de que el modelo de lenguaje sea solo un procesador de texto avanzado, se convierte en el gestor inteligente de su propia memoria. Decide por sí mismo qué información necesita tener a la mano en su RAM, o sea, la ventana de contexto, y qué puede archivar en su disco duro, un almacenamiento externo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Vamos a echar un vistazo a cómo funciona por dentro. El flujo es más o menos así. La IA está operando dentro de su contexto principal, su RAM. Cuando este espacio se empieza a llenar, ¡pum!, el sistema le manda una alerta de presión de memoria. Y aquí es donde ocurre la magia. En lugar de simplemente descartar lo más antiguo, esta alerta le dice a la IA que tiene que actuar. Usando funciones especiales, la propia IA decide qué información es menos crítica para moverla al almacenamiento a largo plazo, liberando espacio para lo nuevo. Y este es el punto que lo cambia todo. La IA está al mando. No es un programador diciéndole qué guardar. El propio modelo, según cómo va la conversación, decide qué es importante, qué tiene que recordar y cuándo necesita traer de vuelta un dato del pasado. Es un cambio de paradigma total. Claro, la teoría suena increíble, pero ¿realmente funciona? Los investigadores lo pusieron a prueba en 2 escenarios que son clave. El primer caso de uso es algo que, creo, todos quisiéramos: crear un asistente o un compañero digital que de verdad se acuerde de nosotros, uno al que no haya que repetirle las cosas una y otra vez. Miren este ejemplo. Una usuaria le cuenta a la IA que su novio le preparó un pastel de cumpleaños. La IA recibe la alerta de memoria y, de forma inteligente, guarda ese dato. Pasa el tiempo y la usuaria menciona que terminaron la relación. En lugar de hacer una pregunta incómoda como ¿cómo está tu novio?, la IA actualiza su memoria y responde con empatía. Esto, señoras y señores, es coherencia a largo plazo. Y los números son, bueno,
Los números hablan por sí solos. En una prueba donde la IA tenía que recordar un dato específico de una conversación muy larga, el modelo GPT-4 estándar solo acertó un 32% de las veces. Pero con MemGPT, esa cifra se disparó a un increíble 92.5%. Esto demuestra que el sistema es muchísimo más confiable. Ahora pasemos al segundo caso de uso, que es, si se quiere, aún más impresionante: permitir que una IA razone sobre cantidades gigantescas de texto. El desafío aquí era una tarea bastante compleja que los investigadores llamaron recuperación de clave-valor anidada. Para que nos entendamos, es como una búsqueda del tesoro. Te dan una pista que te lleva a otra pista, que a su vez te lleva a otra, y así hasta encontrar el premio final. Y aquí es donde MemGPT realmente brilla. Recibe la primera clave y busca en el documento. El resultado que obtiene es otra clave. Entonces se da cuenta y ahora, de forma totalmente autónoma, inicia una segunda búsqueda con esa nueva clave para ahora sí llegar a la respuesta final. Es capaz de encadenar estas acciones por sí mismo, sin que nadie lo guíe. Y el resultado es simplemente perfecto. MemGPT con GPT-4 logró una precisión del 100% en estas tareas. En cambio, los modelos estándar sin este sistema fracasan estrepitosamente. Con solo 3 niveles de profundidad, su precisión cae a 0. Se pierden en el camino. Ok, entonces, después de ver todo esto, ¿qué significa? ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Hagamos un resumen súper rápido. Aprendimos que el problema principal de las IAs es su memoria a corto plazo, la ventana de contexto. Que la idea genial fue inspirarse en los sistemas operativos. Que la solución, MemGPT, le da a la IA el control de su propia memoria. Y el impacto es tremendo. Conversaciones que de verdad duran y la capacidad de analizar documentos gigantescos. Como le dicen los propios investigadores, este enfoque de mezclar la computación clásica con la IA más moderna abre un camino completamente nuevo. Ya no se trata solo de hacer modelos más grandes, sino de hacerlos fundamentalmente más inteligentes y eficientes. Y esto nos deja con una pregunta final, que es fascinante. A medida que esta tecnología avance, ¿cómo va a cambiar nuestra relación con la IA cuando pueda recordar cada interacción, cada preferencia, cada detalle, para siempre? El potencial es enorme, y las preguntas que plantea también.